4. En esta unidad comenzamos trabajando con el concepto de cubrimiento. Dado entonces un espacio métrico XD y un subconjunto A del mismo, vamos a decir que una clase A, una colección de subconjuntos de X, es un cubrimiento, una cubierta de A, si solo si se cumple que A está incluido en la unión de los elementos de la clase A. Matemáticamente vamos a decir que A es cubrimiento del conjunto A si y solo si A está contenido, está incluido en la unión de los A sub I, tal que los A sub I pertenecen a la clase A. Cuidado con las denominaciones acá. A es un único conjunto y los A sub I son elementos dentro de esta clase, o sea, serán A sub 1, sub 2. No sabemos cuántos elementos, pueden ser infinitos. Entonces, en esta clase va a ocurrir que los elementos cubren al conjunto A. Ahora, puede ocurrir que los elementos de la clase A sean conjuntos abiertos. Si los elementos de la clase A son conjuntos abiertos, decimos que A es un cubrimiento, cubierta, un recubrimiento abierto. Cubrimiento abierto entonces de A. También puede pasar que tomando un número finito de elementos de la clase, este número finito ya constituya un cubrimiento, recubrimiento o cubierta de A. En ese caso decimos que la clase A es reducible a recubrimiento, cubrimiento finito. O que contiene un subcubrimiento, un subrecubrimiento entonces de lo que es el conjunto. Consideremos el siguiente ejemplo. En la recta real, el conjunto R con la métrica usual, consideramos a la clase formada por los intervalos abiertos cuyos extremos tienen la forma 1 sobre 2n o 1 sobre n, siendo n un número natural. Vamos a escribir los elementos de la clase, intervalos abiertos, como dijimos. Entonces, el primero es con n igual 1, así que vamos a tener al intervalo un medio 1. Este será el A sub 1, ¿sí? Con n igual 1. El segundo intervalo va a ser, reemplazando n por 2, va a ser un cuarto, un medio, A sub 2. El tercer intervalo será un sexto, un tercio, A sub 3. Cuarto intervalo será, reemplazando n por 4, un octavo, un cuarto, A sub 4. Después tendremos un décimo, un quinto, este será A sub 5. A sub 6 será un doceavos, un sexto, etcétera, A sub 6. Y estos son entonces elementos de la clase. Vamos a marcar entonces esos elementos sobre el conjunto R. En realidad los voy a dibujar un poco más arriba para que sea visible, pero recordemos que todo está sobre la recta real. Y estamos analizando si esta clase es un cubrimiento del intervalo 0, 1. Este sería el A de lo teórico, ¿sí? Tengo que analizar. Bueno, vamos a ir marcando entonces, acá tengo marcado el intervalo unidad. Voy a marcar, en este caso, al 1 medio. El primer intervalo irá entre 1 medio y 1. Así que acá tengo a A sub 1. Reitero que lo estoy dibujando más arriba, pero en realidad todo esto está sobre la recta, ¿sí?
El otro intervalo que continúa es un cuarto, un medio, un cuarto, un medio, entonces tengo, y ahí tengo a sub 2, intervalo abierto. El tercer intervalo va entre un sexto y un tercio. Un sexto y un tercio. Lo dibujo más alto. Este es entonces a sub 3. A sub 4 va desde un octavo hasta un cuarto. Un octavo hasta un cuarto. A sub 5 es un décimo y un quinto. Marco entonces. Y después tenemos un doceavos, un sexto. Bien, y ahí continúa entonces indefinidamente, por supuesto, porque son infinitos los elementos de esa clase A. Bueno, para analizar si se trata de un cubrimiento, tengo que identificar si cada uno de los elementos de este conjunto pertenece por lo menos a uno de los conjuntos que son elementos de la clase A. Y acá puede parecernos, acá ya sabemos que faltan infinitos, pero como el 0 no es elemento del conjunto, no tiene por qué pertenecer a ninguno de los A sub i. En ese sentido no hay problemas. Pero sí hay problemas con el 1 medio, porque el 1 medio no quedó cubierto por A sub 1, no quedó cubierto por A sub 2, y todos los A sub i restantes van hacia la izquierda. Con lo cual, este 1 medio no queda cubierto por ninguno de los elementos de la clase, y claramente la definición utiliza que todos los elementos tienen que estar cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que A no va a estar cubierto por esa clase, tengo que escribir la conclusión. A no es cubrimiento de A01. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden, por ejemplo, analicemos con B0, 1 medio? Como es un intervalo abierto, tanto en 0 como 1 medio, el 1 medio no hay problema que no pertenezca a ningún elemento de la clase, pero próximo a sí queda cubierto. Y los infinitos elementos que faltan próximos al 0, cada vez más próximos al 0, también cubren en estas proximidades. Esta clase entonces A es cubrimiento, y voy a hacer un agregado. Como se trata de conjuntos abiertos, porque son intervalos abiertos, esto va a ser un cubrimiento abierto de B igual a 0, 1 medio. Ahora, pensando en la cuestión de ser reducible a recubrimiento finito, que era la otra cosa que teníamos para ver. Voy a tomar, por ejemplo, el intervalo C desde un octavo hasta 1 medio. Entonces, desde un octavo hasta 1 medio, no necesito a los infinitos elementos de la clase para que lo cubran, sino que con un número finito, no importa si es alto, pero un número finito de elementos de la clase ya queda cubierto C. Ahí, ¿qué es lo que vamos a decir? Que A es reducible a recubrimiento finito de C. Y también es abierto, ¿no es cierto?
Vamos a definir ahora la noción de compacidad. Dado un espacio métrico XD y un subconjunto A del mismo, vamos a decir que A es compacto. De ahí viene la palabra esta, entonces A es compacto si y solo si todo recubrimiento abierto de A contiene un subcubrimiento finito. Se vinculan entonces todas las cuestiones que estuvimos trabajando. Por un lado decimos, cuidado con esa expresión, todos los que son cubrimientos abiertos de A tienen que poder reducirse a recubrimiento finito, lo cual quiere decir tomar un número finito de elementos dentro de la clase A y que estos constituyan un cubrimiento también. Esta definición nos complica bastante a la hora de determinar si un conjunto cumple el hecho de ser compacto, ya que estamos diciendo que tengo que probar que todos los que son cubrimientos son reducibles. No es práctica esta definición en ese sentido, pero sí lo es a la hora de demostrar que un conjunto no es compacto, porque basta con encontrar un cubrimiento que no sea reducible a cubrimiento finito y con eso ya queda demostrado entonces la no compacidad de ese conjunto, ¿sí? Volviendo al ejemplo, que no lo borré justamente por eso, si nosotros consideramos al intervalo 0, 1 medio, dijimos que este es un recubrimiento abierto de ese conjunto. Ahora, no puedo quedarme con un número finito porque necesito los infinitos conjuntos que se encuentran aquí a la izquierda para poder cubrir a todos los elementos que están próximos al 0, que son infinitos también. Lo cual quiere decir que este conjunto, según aplicando la definición esta, no es compacto, porque encontré una clase que es un cubrimiento y no es reducible a recubrimiento finito. Vale entonces la pregunta, ¿qué definición nos conviene utilizar para demostrar que sí es compacto un conjunto? Y es la que vamos a ver en el siguiente tema. Teorema de Heine-Borel. Si A es un subconjunto de Rn, entonces se cumple que A es compacto si y solo si A es compacto si y solo si A es cerrado y acotado. Si y solo si es cerrado y acotado. ¿Qué significan las dos condiciones? Significa que el complemento de A es abierto en el concepto de conjunto cerrado y acotado significa que no se extiende indefinidamente. Tenemos entonces las dos condiciones mucho más sencillas de verificar para ver si el conjunto es compacto. Es decir que, dado el conjunto B que hoy teníamos, que era el intervalo 0, 1 medio, ya habíamos dicho que no es compacto porque teníamos un ejemplo de cubrimiento que no es reducible a recubrimiento finito, pero bajo esta definición estamos viendo que es un conjunto que no es cerrado y por lo tanto no será compacto. Conexidad. Para definir cuándo un conjunto es conexo, comenzaremos definiendo en qué consiste la inconexidad. Dado un espacio métrico XD y un subconjunto A del mismo, vamos a decir que A es inconexo si y solo si existen conjuntos abiertos U y B, existe U abierto, existe B abierto, tales que se cumplen las siguientes 4 condiciones. La primera de ellas es que A intersección U es distinto de vacío. La segunda es que A intersección B es distinto de vacío. La tercera es que A está contenido en la
que es que A intersección U, intersección B, es vacío. Es decir que la intersección de U con cualquiera de estos conjuntos abiertos tiene elementos en común. A queda contenido en la unión de ambos y por otra parte los tres juntos son disjuntos. En ese caso entonces decimos que A es inconexo. Por supuesto A será conexo si no existen estos conjuntos U y B, que decimos que cuando todo esto ocurre, U y B separan a A. Intuitivamente decimos que un conjunto es conexo cuando tiene una sola pieza, por así decirlo, y no partes dispersas, ¿sí? Entonces, pensando en conjuntos, así como con diagramas, entonces vamos a tener que, por ejemplo, este es el conjunto A. Y vamos a decir que existen los conjuntos abiertos, U y B, y se cumplen las condiciones que estamos mencionando. A intersección U es no vacío, A intersección B es no vacío. La intersección de los tres a la vez es vacía. No me está pidiendo que U y B no tengan elementos en común, me pide que los tres a la vez no los tengan. Y a su vez A quedó contenido en la unión de U y B, entonces decimos en ese caso que A es inconexo y que U y B separan a A. Otra cuestión también es para pensar cuando un conjunto es conexo. Un conjunto no es conexo cuando para pasar de un punto a otro del conjunto no se encuentra un camino totalmente contenido dentro del conjunto. Acá, ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos a este punto y a este del conjunto, para pasar de este punto a este, lo que estamos diciendo es que no hay un camino que quede totalmente contenido dentro del conjunto. Hay caminos, pero sí o sí necesariamente tengo que pasar por un espacio que es exterior al conjunto A, y a eso se refiere intuitivamente para darnos cuenta cuándo se cumple la conexidad y cuándo no. Dado el ejercicio, cuando nosotros tenemos que decir que es inconexo, tenemos que mostrar un par de conjuntos U y B que cumplen esto de separar a A. Ahora, cuando afirmamos que es conexo, solamente escribimos que es conexo y listo, ¿sí? Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos al conjunto A formado por los pares X y Y que pertenecen a R cuadrado, tales que cumplen esta relación entre sus coordenadas. Si fuera un igual, estamos viendo que se trataría de una hipérbola con centro en el origen de coordenadas y los semiejes serían 2 y 3. ¿Cierto? En este caso. Entonces ubicamos el 2, el 3, las asíntotas para hacer un esquema del conjunto. Como ahí tengo marcado lo que es el igual a 1, pero si fuera mayor o igual, siempre que tenemos dudas para determinar si tengo que pintar la zona interior o la exterior, podemos tomar un punto que está en esa zona, reemplazar las coordenadas y ver si se cumple la desigualdad. Una posibilidad aquí sería el 0, 0. Si reemplazo X por 0 e Y por 0, todo esto daría 0 y eso no es mayor que 1, con lo cual tengo que pintar la zona en donde no está ese 0. Es decir que vamos a tener a esto y a esto como el conjunto A de entonces este ejemplo. Ahora, repasando todo lo que ya veníamos analizando, recordemos entonces, decimos que el interior de A sería entonces el conjunto de los XY que pertenecen a R cuadrado, tales que X cuadrado sobre 4 menos Y cuadrado sobre 9 es estrictamente mayor que 1 y sería con línea de puntos entonces a la hipérbola. Ahí tengo entonces lo que es el interior. El interior de A no es igual a A y esto va a implicar que A no es abierto. Por otra parte, la clausura de A es igual a A porque todos los puntos de acumulación están allí
Y esto va a indicar que A es cerrado. La frontera de A será estrictamente la línea de la hipérbola, es decir, serán los pares x, y que pertenecen a r cuadrado, tales que x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 es estrictamente igual a 1. Todo eso es lo que ya teníamos de la otra unidad anterior. Vamos a completar con estas nuevas dos ideas de la compacidad, es decir, ver si es compacto y si es conexo. Ya tenemos que es cerrado, pero el conjunto no es acotado, se extiende indefinidamente. Entonces, A es cerrado, A no es acotado. Entonces, esto va a implicar que A no es compacto, aplicando el teorema de Heine-Borel porque estamos trabajando en R cuadrado, ¿sí? Ahora, para analizar si es compacto, ya lo tengo, pero para analizar si es conexo, tengo que determinar primero intuitivamente, ya estamos viendo que tiene dos piezas separadas, con lo cual estaríamos ya diciendo de antemano que eso no es compacto. Y eso me lleva a que tengo que encontrar los conjuntos U y B que separan A. Como son conjuntos que estos se extienden indefinidamente, lo que tengo que hacer es tomar, en este caso, semiplanos, que comiencen en esta zona. Uno entonces irá hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y cada uno de ellos van a ser U y B. No importa exactamente dónde, solamente recordando que la condición es que no tengan puntos en común los tres a la vez, o sea, no puedo empezar uno acá e ir hacia la derecha. Vamos a tomar directamente uno con borde en el semieje y voy a tomar entonces, este será por ejemplo U, y en el otro sentido vamos a tener, voy a comenzar acá en el 1, para ver que pueden tener elementos en común, U y B, pero no necesariamente con los tres a la vez, ya lo dijimos, ¿sí? Este sería B. ¿Cómo entonces lo voy a indicar? Como son semiplanos, voy a poner el conjunto U formado por los x, y que pertenecen a R cuadrado, tales que acá vamos a tener x es mayor que 0. Sí, eso es U. Y B sería entonces los x, y que pertenecen a R cuadrado, tales que x es menor que 1. U y B entonces separan a A, y esto va a implicar, no lo escribo ahí, pero tengo que escribirlo después si estuviera haciendo un ejercicio, esto implica que A es inconexo.